Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Este será un tiempo que dedicaremos para orar en torno a la libertad para evangelizar. Pero antes de eso, permítanme reflexionar un poco. El texto que les invito a abrir es Juan capítulo 8. Y vamos a girar en torno a dos cositas nada más. Identificaremos las barreras para presentar el Evangelio y también tomaremos conciencia sobre esa necesidad o sobre esa responsabilidad cristiana. El primer interrogante que vamos a responder es: ¿qué nos impide presentar el Evangelio? ¿Qué le impide realmente a una persona presentar el Evangelio? Realmente hay una lista de obstáculos que las personas han puesto o han encontrado para presentar el Evangelio. Entre ellas están los impedimentos del sistema de gobierno, está el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo, están los paradigmas como el pensamiento de que evangelice el que fue llamado para hacerlo, entre ellos pastores, evangelistas o maestros o profetas, qué sé yo. Otro impedimento que podemos encontrar es el temor, la vergüenza, el rechazo que se ha encontrado para predicar el Evangelio. Algunos otros van a decir: es que no sé cómo hacerlo, no sé cómo abordar a otra persona para presentarle el Evangelio. Algunos otros podrán decir: mi impedimento es que no tengo el tiempo para hacerlo. No he encontrado la oportunidad todavía. Algunos otros dirán: pero es que eso ya se está haciendo. Hay mucha proliferación religiosa y entonces algunos inclusive no se sienten en capacidad para enfrentar esta competencia. Y otros dicen: me falta realmente motivación para hacerlo. Entre otros impedimentos que pueden haber en nuestro ambiente social. Lo que sí podemos decir es que algunos son impedimentos reales y otros son simplemente una excusa para dejar de predicar el Evangelio. Sin embargo, entrando en el texto de estudio y de reflexión de hoy, para poder cobrar una motivación para orar por libertad, para evangelizar, no lo voy a leer todo, solamente voy a estar leyendo los versículos 31 a 34, pero permítanme ponerlos en el contexto. El pasaje empieza presentándonos a una mujer pecadora que es llevada delante del Señor por hombres armados con piedras para apedrearla, porque según la ley eso es lo que había que hacer con una mujer pecadora, habría que apedrearla. Como le preguntan a Jesús qué es lo que deben hacer, Jesús simplemente les dice que el que esté libre de pecado, que tire su piedra, y después de un momento cada uno dejó su piedra en su lugar y se fue, porque admitieron o reconocieron que cada uno estaba en pecado. Así empieza el texto, se sigue desarrollando el texto y llegamos al final, versículo 59, donde otra vez las personas se arman con piedras, y en esta ocasión no es para tirárselas a la mujer, sino para tirárselas al Señor Jesús mismo. A eso le llamaría yo una persecución real. ¿Por qué querían entonces apedrear al Señor Jesús? La respuesta la encontramos en los versículos que vamos a leer a continuación. ¿Y quiénes eran los que iban a apedrear al Señor? Versículo 31 entonces dice que entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, ¿quiénes fueron los que iban a apedrear al Señor Jesús? El texto empieza diciendo que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Es decir, que las cosas que Jesús les estaba diciendo y les estaba demostrando, las estaban empezando a creer. Estaban empezando a creer. Sin embargo, cuando el Señor empieza a hacerles alguna clase de demandas, entonces ellos empiezan a enfurecerse y es eso lo que los lleva finalmente a tomar la decisión de dejar de creer en el Señor y convertirse
en una oposición o en los perseguidores. Ahora vamos a ver lo siguiente. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo de evangelismo. Jesús vino y lo que le dijo a las personas para que fueran salvos o libres fue lo siguiente. Si ustedes obedecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Empezaron a creer, pero cuando les dijo que tendrían que obedecer la palabra, ya empezaron a retroceder un poco. Y cuando les dijo después que tendrían que conocer la verdad y que la verdad les haría libres, y que de lo que eran esclavos era de su pecado, y que habían sido más bien siervos de Satanás que servidores del Señor. Esto ya le rebosó su entendimiento y decidieron entonces que no iban a seguir más al Señor Jesús. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos conocer nosotros hoy para poder dar libertad o para tener la libertad de evangelizar? El Señor Jesús dijo que le baste al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Por lo tanto, si usted y yo decimos que somos discípulos de Cristo, entonces tendremos la libertad para predicar el Evangelio, no importa cuál sea la barrera. Pero también para ser discípulos de Cristo es necesario identificar claramente por lo menos 3 cosas. 1, ¿qué es exactamente lo que estamos creyendo? 2, ¿qué es lo que estamos obedeciendo? Y 3, ¿de qué es de lo que hemos sido libres? Exactamente. Yo tengo que saber exactamente que creí en el Señor Jesús, de que creo que es el Salvador del mundo, como lo hicieron las personas de la iglesia del primer siglo y como lo tienen que hacer las personas del último siglo que haya sobre esta tierra. Cualquier persona tendrá que creer lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Lo segundo que tendremos que hacer es obedecer la palabra, obedecer absolutamente todo. Y si vamos a obedecer, parte de obedecer tiene que llevarnos a ser testigos de Cristo. Parte del obedecer es ser anunciadores de las buenas nuevas. No podemos decir que somos obedientes a la palabra del Señor y aún así no tener la libertad para dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y en tercer lugar, saber exactamente de qué el Señor nos ha hecho libres, cuáles son los pecados de los cuales nosotros fuimos víctimas y los pecados que hay en el ambiente en los cuales cualquier persona pudiera caer. El apóstol Pablo dice que el que esté firme mire que no caiga. Por esa razón nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son los impedimentos o las barreras o las cosas que han tratado de aprisionarnos y no darnos la libertad de seguir al Señor y de obedecer al Señor. Una vez que hemos identificado todo esto, entonces estamos listos para dar testimonio del Señor Jesús. Nosotros sabemos que por lo menos el pueblo judío reconocía, le quedaba fácil reconocer que habían sido esclavos del imperio de Babilonia, del reino de Babilonia, de los persas, de los griegos, de los romanos, pero cuando llegaron al punto de reconocer que eran esclavos del pecado o que fueron esclavos y sirvientes de Satanás, esto no lo recibieron con mucha facilidad. Y nosotros sabemos que el Señor ha venido a librar a las personas. Entonces, para poder tener esta libertad, tenemos que pasar por lo menos por reconocer o tomar conciencia en 3 niveles. El primero es que el Evangelio tiene que ser predicado para salvación. No va a haber salvación si no se predica el Evangelio. Pablo lo dijo de la siguiente manera: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio tiene poder para salvar. Y de hecho, en la presentación de Cristo, en la presentación del Evangelio, las personas van a cobrar conciencia de sus pecados y también van a ser libres. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que somos los primeros que tenemos que experimentar la salvación
para poder presentar el Evangelio. No podemos ser testigos de algo que no hemos experimentado. Entonces, yo tengo que verificar en mi propia vida la eficacia del Evangelio. Y una vez que yo he verificado en mi vida la eficacia del Evangelio, voy a poder presentar el Evangelio sin barreras. Recordemos, por ejemplo, al ciego al que Jesús le sanó haciendo lodo con su saliva y untándole en los ojos. Una vez que él vio, la gente empezaba a preguntar y a dudar si él era o había sido ciego, y él decía una y otra vez con su testimonio: yo soy. ¿Y qué fue lo que te pasó? No, el Señor hizo lodo, me dijo que me lavara, y finalmente termina la historia, este hombre acudiendo a Cristo, y le dice el Señor Jesús: ¿y crees en el Cristo? ¿Crees en el Salvador? Y él dice: ¿pero quién es? Y Jesús le dice: yo soy. Y él se postra y adora, y esto es lo que sella su unión con Cristo, su comunión con Cristo. Esto es lo que lo pone como el discípulo al que está describiendo San Juan capítulo 8, versículo 31. Seremos verdaderamente discípulos del Señor si hacemos lo que Él dice. Entonces, dar testimonio al Señor Jesús de las cosas que Él ha venido haciendo en nuestras vidas, ya esto va por encima de cualquier barrera. No importa que las personas o que los sistemas o que haya un ambiente espiritual contrario, nada va a impedir que una persona que esté agradecida con el Señor dé testimonio del Señor Jesús. Por último, es cierto que pueden venir persecuciones, y van a venir persecuciones, pero la palabra del Señor no está presa. Yo puedo decirles que las persecuciones dispersan a la gente, pero al mismo tiempo dispersa la palabra del Señor. Entonces, la persecución no es que sea mala. La persecución va a lograr que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En conclusión, les puedo decir que la libertad para evangelizar se desarrolla y se fortalece en la relación que tenemos con Dios. Entonces, si vamos a orar en torno a la libertad para evangelizar, yo diría que el primero por el que tenemos que orar somos nosotros mismos. Vamos a sacar un tiempo para interiorizar la palabra, y de esa manera, usando la palabra, vamos a orar para que el Señor dé libertad para evangelizar. Y en este caso no van a haber límites en las edades para presentar el Evangelio. Los niños que han experimentado al Señor van a ser evangelizadores. Los adolescentes, los jóvenes, hombres, mujeres, viejos, ricos, pobres, cualquier persona que ha creído en el Señor Jesús, que conoce la palabra y la pone en práctica, y cualquier persona que sabe de que el Señor le ha liberado o le está haciendo libre, este es entonces un candidato responsable para predicar o para presentar el Evangelio. Oremos entonces. Señor, te damos muchísimas gracias por permitirnos en este momento orar en torno a la libertad para evangelizar. Señor, nosotros a veces hemos oído que en los sistemas de gobierno comunista es muy difícil predicar el Evangelio, porque eso implicaría inclusive perder la vida. Hemos oído de las limitaciones económicas para poder ir a otros lugares donde hay mucha necesidad del Evangelio. Pero hoy, Señor, estamos viendo que a veces el obstáculo para presentar el Evangelio se encuentra no por fuera, sino por dentro de nosotros mismos, en nuestras propias actitudes, en nuestras propias creencias, en nuestras propias maneras de vivir la palabra, de vivir nuestra relación contigo. Por esa razón, Señor, te damos las gracias por habernos salvado y en Cristo Jesús haber dado oportunidad para nosotros. Si nos identificamos con el texto, somos como la mujer adúltera, que somos acusados justamente por nuestros pecados, pero sabemos que en Cristo Jesús hubo un suplente
hubo justificación para nosotros y te agradecemos, Señor, porque nos has justificado y nos has dado una oportunidad más. Señor, muchísimas gracias porque nos has permitido recibir y conocer tu palabra, que nos dijiste que tomabas nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida. Señor, muchísimas gracias, porque hoy, sin importar cuál sea la edad en la que cada uno de los que oye esta reflexión o que participa de esta oración se encuentra, Señor, nosotros queremos ser tus fieles servidores, unos discípulos que se identifican con Cristo en llevar las buenas nuevas de salvación, unos discípulos que se identifican con Cristo en pasar por encima de las barreras, unos discípulos que aprovechan cualquier dificultad para ir más lejos, para ir más allá. Te pido en el nombre de Jesús que uses a cada persona, cada experiencia que ha tenido, cada evidencia de ser libre de su pecado, cada evidencia de haber recibido palabra, de haber recibido promesa, de haber recibido oportunidad, que todo eso sirva, Señor, como material de evangelismo y que podamos presentar a Cristo con insistencia y mucho más en este tiempo. Señor, ayúdanos a usar todos los recursos que tenemos en la actualidad para presentar el Evangelio y te ruego en el poderoso nombre de Jesús que nos ayudes no solamente a identificar cuál es el obstáculo personal, sino también que nos ayudes a pasar por encima de ese obstáculo y que nos ayudes también, Señor, a identificar a aquellas personas que están hambrientas, que están allí dispuestas a recibir el mensaje y que de esa manera, Señor, podamos participar del gozo de ser cosechadores, del gozo de ser evangelizadores. Señor, nosotros queremos ser de los que participan, del gozo de los que se arrepienten, del gozo de que se vive en el cielo cuando un pecador recibe a Cristo. Señor, en tus manos están nuestras vidas. Deseamos, Señor, seguir no solamente buscando estas oportunidades, sino también aprovechando, Señor, la libertad que nos has dado en este tiempo de presentar a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.